Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi nuevo video. Estoy muy contenta de estar otra vez mostrándoles cómo hacer en esta ocasión una aplicación de Hellish sobre uña natural. Y pues les voy a estar mostrando cómo preparar también la uña. Entonces el material que vamos a necesitar es una lima 100, un empujador de cutícula, líquido removedor de cutícula. Y pues bueno, aquí lo que voy a empezar a hacer es aplicar el líquido removedor de cutícula en cada dedo, una pequeña cantidad. De esta forma dejas actuar como por 5 minutos. Ahora vas a tomar tu empujador de cutícula y suavemente vas a ir haciendo hacia atrás la cutícula. No recargues tanto como la cucharita para que no vayas a lastimar el dedo. Hazlo con suavidad, así de esta forma, como puedes ver, y lo vas haciendo este procedimiento en cada dedo. Igual puedes preguntarle a la clienta si le está doliendo, entonces para que seas un poco más delicada al hacer el trabajo. Ahora ya que está removida la cutícula, vas a con el otro lado de tu empujador, que es como 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 una espatulita, vas a ir quitando la cutícula que queda como pegadita en la uña. Así de esta forma. También recuerda de no recargarte tanto porque también puedes levantar un poco la uña, entonces hazlo con suavidad. Así de esta forma, sin meter tanto la espatulita porque pues puedes picar el dedo, entonces hazlo delicadamente. Ahí te vas fijando cómo si se va quitando como el pellejito que queda. Así, este procedimiento lo vas a hacer en todos los dedos. Así de esta forma. Y pues bueno, es importante que en cada trabajo que tú realices hagas una buena preparación de la uña para que la aplicación dure por mucho tiempo. Entonces eso es muy importante. Ahora, una vez que ya está como limpio, el siguiente paso sería con tu dedo retiras el exceso de polvito que haya salido, de pellejito. Entonces ahora vas a agarrar tus alicatas y vas a ir cortando la cutícula. Y pues también en caso de que tu clienta llegue con los dedos como con callitos, también esos callitos los puedes ir cortando. Y lo vas a hacer así como de esta forma. Trata de hacerlo en 2 cortes, mitad de un lado, mitad del otro, para que no vayas a cortar la parte de arriba del dedo. Entonces así. Y también a veces llegan las clientas con muchos padrastros o pellejitos en la parte de arriba, también los puedes retirar y pues ya te va a quedar un trabajo mucho más bonito, más perfecto. Y pues sí tienes que ser un poquito detallista. Así de esta forma. Y ahí te puedes fijar cómo es que va quedando. Y por ejemplo aquí me faltó como un pedacito, así como que yo vi que tenía un pellejito y ahí se lo estoy quitando. Hay que tratar de hacer el trabajo más detallado para que la clienta se vaya un poco más contenta. Entonces aquí ya el siguiente paso es con tu lima 100 vas a ir dándole forma a la uña. Yo como tengo las uñas chiquitas y mi forma de la uña es cuadradita, entonces voy a seguir la misma forma de mi uña. Nada más un poquito sin limar tanto para no llegar al dedo y no lastimar. Y pues yo te recomiendo, si las traes chiquitas, dejes un poquito de uña para que no quede tan al ras.
nada más dando la forma. Ahora lo siguiente sería de los lados también dar como la cuadratura. Así, de esta forma. También igual no recargándote tanto en el dedo para no llegar a lastimar. Igual, otra cosa, hay veces que llegan clientas con uñas muy cortitas o muy comidas, entonces este paso omítelo si es que traen las uñas muy mordidas. O si son a lo mejor niñas porque hay veces que si llegan a llevar a sus niñas para que les hagas algún gel, entonces trata de no limar tanto y hacerlo con mucho cuidado. Y aquí estoy utilizando la otra parte de mi empujador para quitar lo que se haya metido de la uña en la parte de abajo. Este paso también lo tienes que hacer con mucho cuidado para que no lastimes, no piques tan adentro, nada más es como por encimita. Y aquí ya nada más estoy como detallando. Si te queda algún pellejito, entonces ya nada más lo vas cortando, vas perfeccionando. Y pues aquí ya me quedaron ya bien formaditas, ya bien limaditas. Ahora lo siguiente es limar la parte de arriba con la lima del grano más fino que tú tengas. Con esa lo vas a hacer en una sola dirección para no lastimar las capas de la uña. Así, de esta forma. Este paso es importante porque esto te ayuda a quitar la capa de grasita que tiene la uña naturalmente. Entonces eso es importante porque a la hora de hacer la aplicación del acrílico o del gel va a durar mucho más. Entonces este paso también no se te olvide. Y retiras con tu bledo el exceso de polvito. Ahora lo siguiente es con un algodoncito y un poco de sanitizante limpiar el exceso de polvo que haya quedado en el dedo. Así en las orillitas te vas fijando que ya no quede nada. Y pues bueno, ya mis uñas ya están bien preparadas. Ahora el siguiente paso es aplicar el primer adherente. Este primer, la función que tiene es, como es ácido, lo que hace es quitar la grasita de la uña completamente. Entonces eso también es importante para que el gel dure mucho más tiempo, el acrílico, entonces no se te olvide. Y esperas a que se absorba. Una vez que ya se absorbió, el siguiente paso sería hacer la aplicación de la base. La base, la función que tiene es proteger tu uña natural del color que tiene el gel. Entonces esto hace que no se pinte, entonces te protege la uña y que tu uña quede pues de su color normal, que no se pinte. Y así lo vas haciendo. Aplica también una ligera capa, porque si aplicas mucho producto, lo que puedes ocasionar es que se llegue a caer el gel. Entonces solamente es una ligera capa muy delgadita. Una vez que ya hayas aplicado, lo vas a curar por 30 segundos. Una vez ya curada la base, ahí se puede ver. El siguiente paso es ya ahora sí colocar tu gelish de color. Yo elegí el color rosita y un color dorado. La primera capa, mi gel es de 2 pasos, hay geles nada más de un paso. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar 2 capas y lo voy a hacer un poquito abajito de la cutícula y lo voy subiendo lentamente hacia arriba y así, de esta forma. Las capas que pongas, hazlas delgaditas. Aquí, como puedes ver, se me salió un poquito y no te preocupes, no hay problema. Lo que puedes hacer es con un pincel muy delgadito y un poco de acetona,
vas a limpiar la parte en donde se te llegó a salir del dedo. Así, de esta forma. Y pues ahí ya quedó. Y por ejemplo, si te llegan a quedar un poquito de transparencias, ahí le puedes poner un poquito más de esmalte. Y ahí se me sale un poquito y ya lo limpio. Así trata de ser detallista en tu trabajo para que tus clientas se vayan más contentas. Entonces, ahora me voy a ir con los demás dedos. Recuerda, es una capa delgadita, no pongas mucho producto porque puede pasar que se caiga. Aproximadamente un gel debe de durar 28 días y si se lo cuidan unos 30 días. Entonces si se le cae antes, eso quiere decir que a lo mejor no hubo una buena preparación de la uña o pusiste mucho producto. Y bueno, este dedo, el que sigue, lo voy a dejar así porque voy a aplicar ahí el de brillitos dorados. Y te puedes fijar, es una capa muy ligerita. Ahora ya voy a estar aplicando el de brillos doraditos. Y pues bueno, yo elegí estos colores porque a mí en lo personal se me hacen muy bonitos el rosita y el dorado. Y pues a ti no se te olvide preguntar a tu clienta cómo es que va a querer el color en sus uñas. Y si no tiene a lo mejor alguna idea ella, tú le puedes hacer una recomendación. Ahora el siguiente paso es curar en lámpara por 60 segundos. Aquí voy a omitir el paso siguiente, es aplicar la segunda capa, pero no quiero que se haga tan largo el video, entonces sí la apliqué, pero pues ya es el mismo paso y la segunda capa igualmente se cura por 60 segundos. Aquí lo que estoy haciendo es poner en el dedo índice un poquito de brillitos en la parte de arriba para que también tenga un detalle bonito y lo curo por 10 segundos. Ahora ya para finalizar vas a aplicar el top coat. Ese lo que hace es abrillantar ya la uña, protegerla y pues sí, hacerla más bonita y más brillosita. Vas a aplicar una capa muy ligerita. Y pues sí, recuerda no aplicar mucho porque pueden quedar burbujitas y así, entonces se puede caer el gel o agrietar. Entonces pues solamente muy delgadita. Y ahora sí, lo curas por 60 segundos nuevamente. Y aquí lo que estoy haciendo es agregar aceite para cutícula, para hidratar el área de cutícula. Y pues así quedó el resultado final del trabajo. La verdad se me hicieron muy bonitas, espero que la verdad te haya servido y gustado el trabajo. Y no te olvides de compartir, darme like si te gustó y comentar en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video y espero te haya gustado. Hasta luego, bye.